A continuación, una síntesis de nuestro orador de hoy. Reinaldo Rojas es profesor titular jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, especialista, magíster y doctor en historia, y desde el año 2019 individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Es Premio Nacional de Historia, Caracas 1992, Premio Continental de Historia Colonial de América, Silvio Zavala, México 1995, y Premio a la Labor Investigativa UPEL Caracas 2004. Entre sus principales libros destacan El régimen de la encomienda en Barquisimeto colonial, 1530-1810, Historia social de la región Barquisimeto en el tiempo histórico colonial, La economía de Lara en 5 siglos, el 19 de abril de 1810, La rebelión del Negro Miguel y otros temas de africanía, también sobre Venezuela. Fiesta, imaginario político de nación y entre rieles. Historia del ferrocarril en Venezuela. En 2023 fue distinguido por el gobierno francés como Caballero de la Orden de las Palmas Académicas y en el año 2024 la Universidad de Chacabú le otorgó el grado académico de doctorado honoris causa en Historia. Es miembro fundador del Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, profesor e investigador asociado del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. Con ustedes, el historiador, académico y doctor Reinaldo Rojas. Buenos días. Académica doctora Iquíquero Montiel, directora encargada de la Academia Nacional de Historia presente, autoridades y representantes de instituciones públicas y privadas, tocuyanas y tocuyanos, señoras y señores. En la historia de la humanidad hay un antes y un después del aparecimiento de la ciudad. Con lo sucedido con el descubrimiento del fuego, del hierro, de la rueda, mucho más acá, con la imprenta, la ciudad llegó con la sedentarización de los grupos humanos alrededor de los ríos y con la agricultura a darle orden a la sociedad. Las civilizaciones que hemos conocido a través de la historia son el resultado de la fundación de una ciudad. Babilonia, Atenas o Roma. Nombres que nos evocan a las sociedades más antiguas de Asia y de Europa. Pero también venimos. Algunas como Estambul son tan antiguas que han servido de metrópolis a varios imperios. Bizancio, o el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, capital del Imperio Otomano. Puede ser de Venecia, de París, de Kioto, Beijing, Tombuctú, o Madrid. La ciudad es un invento del hombre, antropológicamente hablando, un artefacto cultural, un producto del ingenio y de la razón. Más aún, un punto fijo en el horizonte de la sociedad contemporánea, donde se combinan las esperanzas humanas de vivir con seguridad y bienestar, en orden y concierto. Cada ciudad es portadora de un patrimonio genético, de donde surgieron palabras como cívicas, polis, política y ciudadanía. En las ciudades están los mercados, las ágoras, las plazas públicas, están las iglesias, los espacios de recreación, el esparcimiento, los espacios de la vida y del trabajo. La ciudad es en principio orden en una ciudad. Teotihuacán y Tenochtitlán
Nos hablan de las civilizaciones toltecas y aztecas que dominaron el Valle de México. La ciudad del Cusco fue el núcleo y rayador de la civilización inca, el centro del Estado del Sur. En este territorio que hoy es Venezuela, a la llegada de los españoles por Maputo, en la expedición aventura de Cristóbal Colón en 1498, nuestros ancestros indígenas de los pueblos y culturas de donde venimos, los venezolanos, vale decir, caribes, caquetíos, timotocuicas, viajaras, ayamanes, ríos, gallones, no habían construido ciudades. Les tocó a los españoles iniciar ese proceso social donde se combinan lo político del dominio, en este caso hispánico, con el territorio y la cultura de los pobladores ancestrales, de todos, incluyendo los colonizadores. Por ello, desde 1498 hasta 1545, esta tierra de gracia pasó a ser un botín de los aventureros cazadores indígenas para la venta como esclavos y los valores de oro y metales preciosos tras el mítico dorado, en un escenario donde se echarán las bases de las nuevas poblaciones. Escenario de violencia, sí, pero también de esperanzas, de una futura nación que se llamará Venezuela. Y decimos 1545 porque fue en ese año que un español llamado Juan de Carvajal, escribano de la Real Audiencia de Santo Domingo, nombrado para el gobierno interino de la recién creada provincia de Venezuela, bajo administración de los jueces, comerciantes y banqueros alemanes, fue quien se propuso fundar un pueblo en el interior de aquel territorio que tantas veces ya habían incursionado las instituciones de Federman, de Alfique, de Humbe, en busca de los mares del sur, del Dorado, para establecerse allí y finalmente quedarse en este territorio. El espíritu de conquista. ¿Se fue la dupla? Sí. Ahora más duro. Qué cosa tan buena, ¿verdad? Ahora una cortina, sí. Abre aquí. Haciendo grabado, Ajá. ahora una cortina. El espíritu de conquista sería el interés del colonizador, tal como lo reza el dicho romano: colonizar es poblar. Pues bien, escuchemos el relato de uno de los hombres que venía con Juan de Carvajal a fundar la futura ciudad de El Tocuyo. Después de salir en abril de ese año desde la ciudad de Coro y haber recorrido la costa que va hacia Maracaibo, cruzar en vez de Mauroa hacia el sur por las faldas orientales de la Sierra de Firupa o el Palaro, tomar la dirección de las sabanas de Carora hasta llegar a Quibo. Dice este testigo: llegamos a ciertos llanos que los indios llaman las sabanas de Quibo, donde estuvimos 10 días. Al fin de toda esta extensión está el río y valle que llaman Barquisimeto, donde hubo la opinión de fundar un pueblo, para dejar allí el ganado, las mujeres y parte de la gente, y con él resto irá a descubrir. Pero prevaleció la opinión de entrar más adelante a 5 leguas hacia el poniente, y así caminamos con el ganado entre ciertas colinas llenas de bosques, hasta entrar en un valle de 2 leguas de largo y medio de ancho, entre ciertas montañas por donde corre el río llamado Tocuyo, que fluye de mediodía hacia Tramontana. Nos situamos en la mitad de ese valle, sobre el río, en un llano donde corre un riachuelo de buena agua, donde fundamos un pueblo llamado por el río Tocuyo, y llegamos allí la vigilia del Día de Todos los Santos, año de 1545, es decir, el 1 de noviembre. Así relata
de Florentino Galeotto Sei, uno de los fundadores de la ciudad de Tocuyo, el arribo de la expedición pobladora por el gobernador encargado de la provincia de Venezuela, Juan Carvajal, había iniciado en abril de 1545 el coro, y que después de una travesía de más de 6 meses llegaba a un destino desconocido, pero anhelado para asentar allí por primera vez la primera población española en el interior del territorio hoy venezolano. Comparando con el clima de Coro o de Maracaibo, donde ya habían estado aquellos hombres bajo las órdenes de los gobernadores alemanes, la tierra en la que Carvajal había decidido asentarse, cito, es sanísima y mucho más templada que la costa del mar. Aunque haga aquí gran calor, las noches son frescas y bellas y siempre corren grandes vientos en el día. Para los miembros del naciente Cabildo tocuyano, el informe que redactan en 1759, la calidad de este dicho valle es caliente y seco, y a las 2 o 3 leguas en las sierras es tierra fría y húmeda y de muchas nieblas y aguas, tiene muchas quebradas de agua, y los vientos que corren en el dicho valle por la mayor parte del año es brisas de cuando corre es viento muy sano. La hueste que había iniciado aquella expedición pobladora en abril de 1545 estaba compuesta, cito, por 80 hombres, 12 mujeres, más de 1000 indios e indios de servicio, 60 yeguas, 150 caballos, 200 ovejas, asnos y puercos. Después de recorrer más de 15 años por todo el occidente, los llanos, los Andes, hasta los confines de Tuca y Bogotá, en busca del Dorado, por fin de esta oportunidad eran otros, un pueblo estable para vivir en el interior de la provincia de Venezuela. Mientras los gobernadores alemanes poblaban y despoblaban en su frenética búsqueda de tales preciosos, hay que decirlo, que cuando Carvajal embarcó el 17 de diciembre de 1544 en Santo Domingo con destino a Coro, ya traía esa idea de fundar y poblar una ciudad. En ese viaje, además de los nombramientos que traía de la Real Audiencia, Carvajal venía acompañado de Catalina de Miranda, del ganadero Cristóbal Rodríguez, Juan de Torre y el capitán Gutiérrez de la Peña, tal como lo describe la historiadora Nieves Avellán Estamayo en su documentada e importante obra histórica en la ciudad de Tocuyo, 1545-1600. Pues bien, al arribar a la ciudad el 1 de enero de 1545, con una provisión de lo que acreditaba como gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela por ausencia de su titular, Felipe de Puente, al ser recibido por el cabildo, Carvajal manifestó que venía a poblar un pueblo la tierra de ellos, la de Coro. Esto no era formalmente cierto, por lo que se le va a acusar de forzar el nombramiento que le había otorgado el Santo Domingo. Este tema ha sido parte de un debate historiográfico que no nos interesa comentar en estos momentos. El hecho cierto es la voluntad que nos va a llevar con base legal o no a la fundación de Tocuyo ese mismo año en que llega a Coro en 1545, ¿verdad? En un escenario de rivalidad en conflicto entre españoles y alemanes y entre los propios conquistadores explicados, tal como lo describe Isaac Aldo en ese excelente libro que se denomina Esa Tierra de Gracia. Este señor de Carvajal era escribano, pero con capacidad de liderazgo que le permitieron sumar a figuras de mucho peso en su proyecto poblador. Entre ellos, el capitán Gutiérrez de la Peña, al caballero segoviano Diego Ruiz de Vallejo, a los ganaderos Cristóbal Rodríguez y Francisco López de Triana, al capitán Esteban Mateo, veedor del rey, conquistador y caudillo, quien había dejado con Coro en su último viaje a América, y dos comerciantes florentinos, Luis Carmen, quien había participado en el descubrimiento del estrecho de Magallanes
y Gabriel Cochel, quien nos negará la descripción pormenorizada de la expedición de Carvajal en su libro Viaje y descripción de las Indias, escrito en 1569. Ya establecidos en el Valle del Tocuyo, es observado en Mayo que la falta del acta fundacional, seguramente levantado por el escribano Francisco de San Juan, pero perdida en algún naufragio, el cronista que aporta la fecha del 7 de diciembre en su historia de la conquista y poblamiento de la provincia de Venezuela, escrita en 1720. Allí relata que después de celebrar las demás disposiciones que en tal caso se acostumbraban, el día 7 de diciembre del mismo año 45 hizo la fundación de la ciudad, intitulándola Nuestra Señora de la Concepción del Tocuyo. Entre esas disposiciones, las más importantes son las que tienen que ver con el establecimiento del cabildo como órgano de gobierno, el ordenamiento en forma de ladero del espacio urbano con su plaza mayor, templo y cabildo, y a partir de allí el reparto ordenado de solares entre los fundadores. Por ello, es Juan de Carvajal quien integra el primer cabildo de la ciudad, formado por Juan de Villegas como alcalde mayor, Gutiérrez de la Peña como regidor, Francisco de San Juan como escribano, Sebastián de Almarcha como alguacil mayor y Luis Narváez como alférez real. De estos títulos, el de regidor lo nombraba directamente el rey, por lo cual el capitán Gutiérrez de la Peña recibió su nombramiento por el rey Felipe II el 9 de mayo de 1563. El premio por haber participado en el enfrentamiento durante de López de Aguirre, cuya cabeza, por cierto, estuvo colgada en la famosa ceiba del Tocuyo, la misma en la que años antes había sido ahorcado el propio Carvajal, después del juicio que levantó la Real Audiencia a través del licenciado Juan Pérez de Torres. Tras el antecedente, forma parte de esta historia de la fundación y primeros años de la ciudad, el ajusticiamiento del gobernador Felipe de Ute por Carvajal, el ahorcamiento de Carvajal por Pérez Tolosa y la exhibición de la cabeza de Allende, muerto en combate de la base de la. Si bien muchos de los fundadores se quedaron, otros se sumaron a las expediciones que partieron desde el Tocuyo, en un proceso poblacional que le da esa condición de ciudad madre a la Unión Tocuyana. Entre los fundadores del Tocuyo estaban los capitanes que fundarán otras ciudades y pueblos de Venezuela. Tenemos en primer lugar a Juan de Villegas, nombrado por Pérez de Tolosa teniente de gobernador y capitán general el 6 de abril de 1547. Cargo en el que intentó organizar una expedición hacia la laguna de Tacarigua y fundar el 24 de febrero de 1547, cito, una ciudad de españoles a la cual tuvo que intitulaba por nombre la ciudad de Nuestra Señora de la Concepción del patrón de Uranga, de la gobernación de Venezuela, la Concepción. Se nos podemos leer en documentos de pública del hermano Lecario María, en su obra La Fundación de la Nueva Secretaría de Abastecimiento, editada por 1952 a propósito del centenario de la ciudad de Abastecimiento. El 20 de noviembre de 1849, Pedro Álvarez sale del Tocuyo a cobrar a Bonulato, por orden de Villegas, llevando indígenas mayores de la comarca tocuyana que se resistieron a viajar mundo y otros en el camino prefirieron huir de sus tractores. El punto de abastecimiento del propio Villegas es quien asume la expedición, que se encanta que dirija el rey en fecha 29 de abril de 1552 señala: pero de partida de aquí a 10 días, bien mediante, en nombre de nuestra majestad, y a aquella comarca a fundar la nueva ciudad de Segovia, y encomendar a los vecinos los naturales con todo el lineamiento justo, donde nombraré alcaldes y regidores y otros oficiales que competen y obedezcan. Ese es el acto de fundación de la ciudad, la constitución de los poderes
municipal, el cabildo. Por eso que el cabildo es, como decía uno de nuestros académicos, el maestro Márquez, es la raíz de la república, la raíz pública. Sabemos que la Vicerectoría no cuenta con el acta de su fundación, por lo que las pesquisas realizadas por el hermano de Carlos María en el archivo de la Virgen de Sevilla tiene mucha importancia la sentencia del alcalde de Portugal, Álvarez, de 17 de junio de 1552, donde se refiere a la condena que se le impone al africano Cristóbal, esclavo de Francisco de Villegas, para que sea entregado a la gente que va a la ciudad de Tocuyo y Nueva Segovia en el presente, en compañía de Diego García de Paredes. Es decir, que para el 17 de julio, la Nueva Segovia del Vicerecto ya había sido fundada. Es el error, por eso como que todavía no tenemos la fecha, el 14 de septiembre, y una fecha convencional. Otra expedición del partido del Tocuyo con fines pobladores fue la que tiene que ver con las conquistas definitivas de los valles de los Caracas. Después, también el intento de Francisco Fajardo en 1555, de Juan Rodríguez Suárez y de la muerte, por cierto, de Diego García de Paredes, por la tenaz resistencia de los caribes que habitaban la región bajo el mando de los legendarios caciques, Juan Calpuro, Abonaco, Juan Macuari, Terepaima, Paramaconi, Bailatá, Bacará. En esta expedición, Pedro Lozada partió del Tocuyo en enero de 1567 con sus 3 hijos, con 150 hombres de guerra, 800 indígenas, 200 mulas de carga, 4.000 carneros, ganando acuerdo aumentó su paso por Valencia y una porción de ovejas y cerdos, sosteniendo batalla con los aguerridos armas y narices de los teques, por lo que la expedición se transformó en una verdadera campaña militar que involucró a las huestes españolas enfrentadas, según los cronistas, a más de 10.000 hombres atropellados por el gran cacique Nortepueblo. El 25 de junio de 1567, después de una larga y fuerte expedición iniciada en Tocuyo, Lozada fundaba la ciudad de Santiago de León de Caracas, cerrando con ello el primer capítulo de la conquista y población de la provincia de Venezuela, donde el Tocuyo había cumplido la función de ser el núcleo de irradiación del poblamiento inicial de la Venezuela colonial, proceso que la República posterior ha reconocido al darle el título de ciudad madre de Venezuela. Esta proyección poblacional se completa con el papel jugado por la ciudad en el inicio de la ganadería tanto de Venezuela como de la Nueva Granada. A partir de la primera expedición ganadera, lo organiza y dirige Cristóbal Rodríguez en 1548. Como se sabe, este ganadero español realizó la primera expedición de ganado hacia Tuca y Bogotá, formada por 22 hombres, 200 indios y indias de servicio, 80 yeguas y caballos, 60 vacas y 20 de pobre. La historiografía y la literatura venezolanas, la historia de nuestro pasado hispano colonial, ha transitado por todos los extremos, desde el hispanismo y su leyenda oral, a la negación del pasado alimentado por la leyenda negra, pasando por las fuertes reivindicaciones contemporáneas de los feminismos, la negritud y la afrodescendencia. Han sido miradas que si bien han tratado de incluirnos a todos, cada uno solo ve una parte del todo. De ese todo que somos nosotros mismos, como síntesis subida del caldero del conflicto racial, de la violencia conquistadora, de la imposición de unos valores sobre otros. En el Tocuyo, como en Venezuela y en Hispanoamérica, la representación de nuestro pasado está impregnada de muchos prejuicios que no nos permiten valorarlo como pueblo, como cultura, como sociedad, como nación. Hemos vivido en un laberinto. Octavio Paz llamó el laberinto de la soledad. Los pueblos vinieron del exterior del continente, europeos y africanos. Nos regalan esa nostalgia por aquellos horribles. Nos han puesto a mirar
hacia afuera. Y el tronco ancestral fue disminuido, apartado, de tal manera que no nos reconocemos en ese pasado que nos obliga a mirar hacia adentro, hacia el interior de nuestro continente. Nosotros, los descendientes del conquistador Carvajal, del pueblo, desde el esclavo Miguel, a veces no conseguimos conciliar esos orígenes. Vivimos en un laberinto de la soledad. Bolívar, reflexionado en 1815, se decía: no somos europeos, ni indígenas, ni africanos. Somos más bien una nueva especie de género humano. El gran intelectual mexicano José Vasconcelos me pareció más bien llamar a ese producto histórico la raza cósmica. Yo creo, cuando tantos venezolanos se esparcidos por el planeta y han logrado comunicarse íntimamente con cada destino al que le ha tocado vivir, realmente somos una síntesis que tenemos de todas las sangres, algo de todas las lenguas y de todas las costumbres. Pero nuestro pensamiento no logra aprender esa realidad compleja que solo la cultura expresa en su diversa manifestación. Hoy puedo hablar de las aventuras de los conquistadores españoles sin justificar sus acciones, pero sí apropiado de su lengua y de su cultura. Desde un rato me quedaré rasgando un cuatro, acompañado de las palabras, y de verdad de golpear los tambores del grito del chichibabo que me vigilaba en la restaurante. Y allí, al son de los tambores africanos leyendo un poema de Roberto Montesinos con el tío Caballo, escrito en la más pura y espantada rima de la lengua castellana, y contemplando un cuadro del pintor de Tocuyo, me dedicaré saboreando una cenita hecha de trigo, queso y papelón, amasada por unas manos de oro y acompañada con un sobre de café traído del África. Es en ese momento preciso que me doy cuenta que soy algo distinto a mis orígenes, pero que no soy simplemente tocuyano. En la punta de los orígenes y del conflicto entre civilizaciones y cultura, un poquito de oído. No me voy a dar por cultura. En la punta de los orígenes y del conflicto entre civilizaciones y cultura, tendremos que pasar a la valoración de un pasado común que nos dice de dónde venimos, pero con una visión de interculturalidad que nos permita valorar cada raíz que alimenta nuestro ser. Convivir con los tres discursos que se le invirtió a su venezolano José Manuel y Ciudad Guerrero han gobernado nuestro pensamiento. El discurso europeo de la modernidad y el progreso y los derechos humanos del ciudadano. El discurso cristiano hispánico moderado de la España imperial, ligado a un sistema de nobleza heredada, de jerarquías y privilegios, que aleja del verdadero espíritu democrático y el discurso salvaje de la nostalgia por formas de vida no occidentales que impugna efectivamente con el pasado indígena precolombino y nos solidariza con los ancestros africanos traídos como esclavos a este continente. Discurso que nos hace abolecer la opresión, la desigualdad y la exclusión. Razón, dominio y afecto que son a la cultura, a lo popular. Cuando el Tocuyo se prestaba a arreglar sus 400 años de fundación en 1945, Venezuela vivía en un momento de tensión política. El general José Medina Garica estaba gobernando el país y los tocuyanos, más allá de sus diferencias políticas, económicas, sociales y religiosas, habían constituido junta para la celebración de la fundación de la ciudad. Recordemos aquella generación bicentenaria. El abogado profe Rafael Cornales Peraza, presidente, acompañado por Carlos Sequera Cardón, presidente del Consejo Municipal del Distrito Morado, y como segundo vicepresidente del periodista Vega y Migado. Juan párroco de la Iglesia de la Concepción, José Antonio Rodríguez López, secretario de Actas, Miguel Ángel Hurtado, subsecretario de Actas, Juan Sequera Cardón, secretario de Correspondencia, Napoleón Reynoso Escalona, subsecretario de Correspondencia,
Gloria Anzola Tamayo, tesorera, Miguel Ángel José Tamayo, subtesorero, Arturo Tamayo, Agustín Gil, Francisco Solán, en propaganda, Fernando Garmendia Yepes, prensa, y Manuel Escalona, Carlos Suárez García, José Antonio Tomás García y Diego Lozada en organización. ¿Los conocen? Estoy hablando de familia, ¿verdad? Para el momento del cuarto centenario del Tocuyo, en 1945, el imaginario del progreso y de la modernidad estaba en pleno fulgor. Estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. El mundo miraba el futuro con esperanza puesta en una sociedad libre, industrializada, democrática, igualitaria y garante de los derechos humanos. En nuestro caso, en aquellos años del post-siglo, gobernados por el general María Margarita, la sociedad venezolana venía ganando un paso para la democracia y el petróleo estaba dando recursos al Estado para pensar en un proyecto modernizador socialmente más justo. En ese momento, la Junta eleva a aquel gobierno una serie de proyectos para la ciudad, como la construcción de un centro azucarero, pero el destino eliminará las armas. El 18 de octubre de ese mismo año cae el gobierno de Margarita y será la Junta Revolucionaria de Gobierno con Rómulo de Cancún a la cabeza, acompañado por los mayores Mario Vargas y Carlos Delgado Chacón, los que le tocarán asumir el centenario y llevar a cabo una serie de obras para beneficio de la ciudad y del municipio de aquellos años. Entre estos, la inauguración del central azucarero de Tocuyo en 1954. La ciudad que había sufrido un terrible sismo en 50, por varios ejemplares de esa misma Junta por Tocuyo, que se nombró así y que trabajó por la reconstrucción de la ciudad. El 6 de diciembre de 1945, el doctor José Rafael Cornal Peraza, un tío, ¿verdad?, en su propuesta de orden por el concentrario después de saldar la delegación de las inaludísimas hijas de Caracas, de Caraqueño, ¿no? De Caraqueño. Valenciano, no, que tú representaste Valencia. Maracaibo, no tengo. Yo también represento Maracaibo. Barquisimeto y Carola, estaban allí presentes. Después de saludar esa delegación de sus hijas, pasó a enumerar las diversas obras solicitadas al gobierno de la época, entre las que señalan un grupo escolar, un hospital, una oficina agrícola, un convento de los templos reconstruidos, un edificio para el Club Concord, una nueva casa de gobierno, un comedor escolar, la publicación de una monografía del Tocuyo que yo me regaló. Ya te lo regaló. José Manuel Colmenares. Muchas gracias. Doctor Chema. Me lo regaló. Se lo secuestró. Te lo prestó. No me lo regaló. Monografía del Tocuyo donde se estudia, cito, dice el doctor José Rafael Colmenares, desde los orígenes mismos de nuestra fundación hasta el estado actual nutritivo de los habitantes del Tocuyo, y una casa del obrero y campesinos, obras conseguidas en el lapso de 2 años. Si tienen trabajado desde el 45 y lograron esos últimos de 2 años de gestión. O sea que hay que organizarse, y estos gobiernos a partir de hoy nos vamos a comprometer para que siga adelante en esa obra de construcción de ciudad. ¿Qué mensaje voy a dar a aquella acción para la fecha conmemorativa de hoy? Bueno, los pueblos y ciudades se construyen con la participación de sus habitantes, contando con el rol dirigente de sus líderes cívicos, con la responsabilidad de sus gobernantes, pero con proyecto en mano. No está de más recordar el perfil profesional y ciudadano de aquellos tocuyanos. Y el mejor ejemplo lo podemos encontrar en el doctor Rafael Cornal Peraza, quien además de presidir la Junta Concentraria fue un destacado líder empresarial, fundador de la compañía Norma Central Tocuyo, presidente de esa importante empresa durante 20 años,
además del gran promotor del desarrollo del Estado Lara, ocupando cargos como presidente de la Corporación de Desarrollo de la región centro-occidental. Por ello, el mejor regalo que le podemos dar a la ciudad madre es unir esfuerzos desde la sociedad civil organizada para actualizar las líneas maestras de un proyecto de desarrollo sostenible para el Tocuyo y el municipio de Morán 2025-2045. Horizonte de 20 años que para mí también no es mucho, pero para una ciudad es nada en su evolución histórica. Los pocos datos que hemos podido consultarnos hablan de una ciudad mediana en población, pero con una población mayormente joven, que la ubica como un centro urbano que bien puede reintegrarse de manera especializada a la dinámica regional centro-occidental a partir de su riqueza agrícola, su potencialidad hídrica y sus minerales. La modernización de su agricultura, la reactivación de su agroindustria, el mejoramiento de su infraestructura física y de servicios con buena calidad en transporte, la actualización de sus servicios educativos de cara a la digitalización puede completarse con la puesta en valor del patrimonio histórico, especialmente religioso, de sus bellezas naturales, sus festividades locales, su gastronomía, su música y su incomparable caminante. Todo ello con respeto al ambiente, con sostenibilidad y participación de la sociedad organizada, el sector empresarial, el gobierno municipal, la iglesia, que cuenta con una ruta de devoción mariana que nace en el Tocuyo por la Inmaculada Concepción, su templo y su indudable patrimonio artístico y cultural en general. La ciudad madre es un título generado en la historia del Tocuyo. Descubramos ese tesoro escondido para valorarlo y proyectarlo en el presente. Al conmemorar este nuevo aniversario de la ciudad de los Cabos Verdes, como la llamó Roberto Montesinos al evocar el territorio su valle sembrado de caña de azúcar desde el siglo XVI, recordamos la labor empleada por la generación del cuatricentenario para que nos sirva de espejo, de inspiración y a nosotros nos ha tocado vivir los 480 años. Y si queremos mirar hacia atrás, no es para quedarnos en el pasado, sino para recoger y mantener en alto la bandera de la tocuyanidad. ¿Te gusta? ¿Te gusta la tocuyanidad? Sí, sí. Mira la dijo su padre comunal. Y con ese estandarte seguir adelante, construyendo la ciudad posible y necesaria, de bienestar para todos, fundada en los valores de la democracia, la justicia y la libertad. El doctor Gómez Esperanza, en su discurso en 1945, llamaba a los tocuyanos que en ese tiempo a unirse para enfrentar las realidades que vivieron en ese tiempo de su pueblo. Decía que hay que pasar de la contemplación a la responsabilidad. Y ese sigue siendo el mandato que querías procurar. Dejar de lado la contemplación y la apatía para asumir la responsabilidad de participar activamente en la construcción de ese Tocuyo que cada uno de ustedes quiere, merece, rumbo a los 500 años, ¿sí? 2045. Muchas gracias. Muchísimas gracias a